Hola chavales, muy buenas, ¿qué tal? Por fin volvemos a retomar esta sección que me gusta tanto, que es la de mis libros favoritos. Y me gusta, chicos, porque creo que hay que darle valor a esas personas que se han trabajado un ensayo o una novela, en vez de lo que sea, ¿no? A mí, por ejemplo, me gustan más los ensayos que las novelas. Hay que decirlo como es. Y en este caso, hoy toca un libro que me gustó bastante y además que creo que no tiene la repercusión que tienen otros ensayos por el lugar de donde procede o del que trata, mejor dicho, que es Almería. Almería creo que es la gran desconocida de España al estar en una esquina ahí en medio de la nada, aunque creo que sí, tiene mucho, porque no hay solo un libro escrito de Almería, hay varios, creo que hay 3 o 4 ya escritos de Almería y de este gran autor, que además es un buen amigo, también colaborador de Cuarto Milenio. De hecho, el prólogo de este libro es del mismísimo Iker Jiménez. A continuación, la Almería extraña, está la Almería oculta, que también es escrita por Alberto Cerezuela, que es el invitado, que lo vamos a tener aquí hoy. Por fin tenemos un autor que nos va a hablar del libro. Hay muchos autores que no tienen tiempo y tal, yo lo entiendo, para dedicarle unos minutillos a este humilde canal, ¿no? Pero no obstante, lo tendremos en breve aquí con nosotros para que hable de su libro de Almería extraña. Chicos, yo os lo recomiendo muchísimo, aunque no seáis de Almería, porque creo que hay que darle valor en este viaje que estamos haciendo de toda la geografía misteriosa de España. Cuando nos quedemos ya sin territorios de los que hablar en España, pues cruzaremos el charco hacia Latinoamérica para que también hablemos de casos y libros que de allí procedan, ¿vale? Por lo tanto, chicos, vamos a iniciar, si os parece, el capítulo número 7, si no recuerdo mal. Espero, si me equivoco, lo pondré aquí en el escrito, pero creo que, si no recuerdo mal, es el capítulo 7 de mis libros favoritos. Y chicos, sin más dilación, comenzamos el vídeo de este autor. Además, este autor es director del editorial Círculo Rojo y nos va a hablar de muchísimas cosas, tampoco de tantas porque no tenemos tampoco demasiado tiempo. Ya sabéis que esto es una sección cortita. Por lo tanto, chicos, empezamos sin más dilación. Le damos la bienvenida a mi queridísimo amigo Alberto Cerezuela. Muy buenas tardes, días, no sé cómo. Esta hora estamos en la hora que no sabemos qué decir. Bueno, estamos en la hora de la cerveza. casi. Sí, exactamente, en la hora de la cervecita, sí, correcto. ¿Qué tal, cómo estás, macho? Nada, encantado de estar contigo. Ya tenía ganas de pasar por tu espacio, claro que sí. Sí, que hacía tiempo además que no hacíamos una charlita interesante entre tú y yo. Y bueno, pues lo dicho, ¿no? Hay mucho escrito sobre Almería, pero sigue siendo Almería, Alberto, esa gran desconocida en la geografía española dentro del mundo del misterio, ¿verdad? Sí, en el mundo del misterio y en cualquier mundo, porque quizá el difícil acceso que tiene Almería por las comunicaciones y tal, pues hace que sí sea una gran desconocida. Y aquí ocurren muchas historias que tienen que ver con el misterio. Yo creo que es una provincia muy rica en esa temática, sobre todo porque por aquí han pasado muchas civilizaciones, han pasado fenicios, cartagineses, romanos, árabes,
Y yo creo que han dejado impregnadas, si me permiten la expresión, de alguna forma esta tierra, y su paisaje también condiciona mucho que haya pues, casos desde luces populares hasta apariciones fantasmales, lugares donde ha habido tragedia o hay personas enterradas, pues se manifiesta lo extraño. Y sí, es una tierra muy especial que merece la pena conocer. Sí, y además ha sido gracias a ti que has escrito ya con este libro, creo que van 3, si no recuerdo mal, en temas del misterio de Almería. En este caso, gracias a ti, has dado voz tanto en libros como en el programa Cuarto Milenio, que de hecho este libro es el prólogo de Iker Jiménez. Sí. Un grande del... Hay más cosas que van a salir en Cuarto Milenio. Dentro de un par de semanas veremos otro reportaje de la Almería extraña allí, o sea que muy bien. Es decir, que gracias a ti, bueno, en este libro en concreto hablas de unos exorcismos a 40 niñas. A mí, yo es que este libro lo leí hace ya, pues este libro creo que salió en 2012, recuerdo mal, pues 2012, sí. 2013. Y le he echado otra ojeada y había cosas que ni me acordaba, ¿no? Pero es un libro que se puede leer muchísimas veces, que no te vas a cansar y no hay que ser necesariamente ni de Almería ni siquiera de Andalucía. Es un libro que te enseña, que te muestra que el misterio se da en cualquier parte del mundo y es lo que al final realmente lo importante, ¿no? Hablas de que no solo en Belmez hay teleplastias, que eso es un tema muy, muy interesante. Es un libro muy rico en casuísticas distintas, como tú bien has dicho. En Vera, que es la población donde se apareció una teleplastia hace ya bastante años en una casa. Y lo que la gente no sabe, si conoce esta historia, es que a día de hoy sigue estando allí esa teleplastia. Nadie le ha dado explicación. Sí que hubo unos investigadores que estuvieron allí, hicieron psicofonías, se captaron psicofonías, pero nadie le ha dado explicación. Y hay temas tan interesantes en ese libro, como por ejemplo el de los refugios de la Guerra Civil de Almería, que es un lugar, ya desde el punto de vista turístico e histórico, es muy interesante, porque son los refugios más largos de Europa visitables. Se puede visitar más de 1 kilómetro de refugio, y allí, pues, además de la historia real ocurrida, porque lo construyeron los propios almerienses para refugiarse de los bombardeos en la Guerra Civil, pues se manifiesta el misterio y hay gente que, sobre todo en la parte final, una zona donde hay un quirófano, donde los móviles y los aparatos dejan de funcionar, donde las cámaras captan lo que llamamos en el mundo del misterio orbes, o esas bolitas en el aire, y hablan de la aparición de una mujer que está todavía vagando por allí. Hablan también de la aparición de una niña, que de hecho la portada del libro es un poco la recreación de lo que la gente ve en esos refugios de la Guerra Civil. Sí. Y el caso del exorcismo es muy fuerte eso. Sí, es muy fuerte. De hecho hicimos un reportaje también para la televisión y no se ha emitido, ni creo que se emita, porque es muy fuerte. Por la dureza, sí, porque si no llega a entrar la policía, imagínate lo que podría haber ocurrido allí, ¿no? Claro, es que eran pues casi 40 niñas menores de edad que estaban siendo exorcizadas, además de una forma muy tanto estrambótica como macabra, porque todas a la vez, con unas grabaciones de cinta allí que decían demonios, sal del cuerpo de estas niñas. Un pastor, Manuel Aracil, que quedó impune de todo esto, porque hubo mucha polémica, ya que este hombre tenía el beneplácito de los padres. Es decir, los padres de estas niñas estaban en la puerta conformes con lo que estaba ocurriendo dentro. Este hombre se dedicó a convencer a los padres de que sus hijas tenían el demonio dentro del cuerpo, y los convencieron. Y es verdad que si no llega a ser por ese policía, por Rafael Montoya, que además guardo una gran relación con él, que se iba ya de su jornada de trabajo un viernes a mediodía
y recibe una llamada de una vecina que le dice que cerca de su casa escucha gritos de niña. Y este hombre pues dice, me voy a presentar allí, porque era raro. Y se presenta allí y se encuentra pues esa escena tan dantesca. Y fue apartado de sus funciones porque se extralimitó a la hora de detener este exorcismo. Y el hombre ya se lo tomó como una cruzada personal, porque es como él me decía, unos policías en cualquier lugar y en cualquier momento. No porque es verdad que es policía siempre, además. Claro. Siempre, cuando hablas con un policía, dice, yo soy policía siempre. Cuando estoy de vacaciones, estoy de descanso, sigo siendo policía. Pues, en este caso, como era policía local, era sargento, pero era policía local, es verdad que ese almacén donde estaban estas niñas estaba fuera de su demarcación, pero era su deber ir allí y si no llega a ser por él, pues hubiera ocurrido una tragedia. De hecho, muchas de esas niñas, porque esto, si no recuerdo mal, fue en el año 93, muchas de esas niñas, a día de hoy, que son ya, lógicamente, personas bastante adultas, tienen secuelas psicológicas de aquello. Yo he intentado hablar con alguna de ellas, tienen secuelas psicológicas. Imagínate, y que se imagine la gente que te ve, pues esa situación. Las niñas llevan una semana sin comer. Este pastor o exorcista les dio de beber algo que les provocaba esos espasmos, echaban espuma por la boca. Fue una escena muy extraña, estaban semidesnudas, había sangre, fue todo muy estrambótico y a la vez macabro. Ya te digo, se hizo un reportaje y fue muy fuerte y de hecho no se llegó a emitir en la tele. Sí, yo de hecho lo veo hasta bien que no se sacara eso en la tele, porque claro, oye, estamos hablando de un tema quizás muy serio, porque los que somos padres no llegamos a entender entiendo que le comerían el tarro de tal manera a esos padres para que pensaran que esas niñas estaban poseídas, ¿no? Sobre todo la incultura y los temas del misterio, y tú lo sabes bien, pueden hacer mucho daño a determinadas personas que a lo mejor no son, son más cerradas de mente o no han tenido acceso a una educación, una formación importante, y hay que tener mucho cuidado. De hecho, ya te digo, este hombre que tenía un puesto en el mercadillo del lugar donde sucedió, que fue en Vícar, población de Vícar, él en el puesto vendiendo verduras convencía a los clientes de que sus hijas estaban poseídas por el diablo, y por eso permitieron los padres que estuvieran las niñas allí. Es increíble, de verdad, a veces la incultura, que la incultura sea... y por eso hago yo fíjate, Alberto, que por eso intento fomentar libros que ya pues quizás no estén ya en las primeras partes de las librerías, de los escaparates de las librerías, ¿no? Quiero rescatar estos libros porque yo estoy completamente seguro que esta historia, al no haber salido, como tú bien dices, en Cuarto Milenio, por ser un pelín fuerte, un pelín bastante fuerte, hay que decirlo con las palabras que son, quizás esto no lo conozca muchísima gente, y esto está aquí, esto está escrito y está documentado, y hay que contarlo como es, y como tú lo bien lo estás contando, al igual que yo entiendo que hay muchísima gente que piensa que las teleplastias son temas, es un fenómeno exclusivamente de Belmez, y no, cuando yo leí esto, yo no te juro que yo tampoco sabía, hasta que leí esto en 2012, no sabía el tema de las teleplastias, y esto creo que tampoco ha salido en Cuarto Milenio, si no recuerdo mal, ¿no? Tampoco. Pues es un tema que debería planteárselo Iker, ¿eh? Sí, el tema de los refugios de la guerra civil que te he contado, sí que hicimos un reportaje que además llamó sí, mucho ese sí lo vi. Hay otro tema en el libro, que es que en la población de Vera, curiosamente, donde las se teleplastias, sí, cayó un rayo que decapitó al Cristo. Hay un sagrado corazón en el Cerro del Espíritu Santo. Creo que está por aquí la foto, si no recuerdo mal, había una foto de ese... Sí, hay una foto muy llamativa. Y claro, la gente de Vera se tomó eso como que iba a ocurrir algo malo, como un mal presagio. Porque en ese lugar, en el 1518, hubo un terremoto que acabó con la población de Vera.
Y cuentan las crónicas de la época que días antes de que sucediera ese terremoto hubo un aviso divino, por decirlo así, en forma de que las campanas de la iglesia sonaban solas. Y la gente se lo tomó como que algo malo iba a pasar y ocurrió. Hubo ese terremoto que acabó con casi toda la población. Y cuando cayó este rayo y decapitó al Cristo, estamos hablando, si no recuerdo mal, de 2011, la gente se tomó como que en Vera iba a pasar algo malo. Y es curioso que no ocurrió nada malo en Vera, pero pocos días después, en Lorca, que está muy cerca de Vera, hubo ese terremoto, que prácticamente devastó. Y hay quien relaciona, como que fue un aviso de, ya te digo, divino, de que algo malo iba a suceder. Y había mucha gente en el pueblo, en Vera, que no quería subir al cerro porque le daba miedo ver al Cristo decapitado o ver la cabeza destrozada allí en el suelo. Y de hecho tuvo que venir gente de fuera pues, a reconstruir y a arreglar todo eso porque las propias personas de Vera no querían. Lo encontré. Me ha costado un poquillo, pero lo he encontrado. Aquí tenéis, chavales, el Cristo decapitado por un rayo. Estamos hablando, a lo mejor ahí no se aprecia bien, pero estamos hablando de una figura de casi 20 metros de altura, con lo cual llama mucho la atención. De hecho, tú vas por la autovía y se ve el Cristo. O sea que es un símbolo. Es un señor rayo, sí. Porque fue para decapitar una cabeza de unos 5 o 6 metros de diámetro, al menos, ¿no? Sería un rayo importante. Sí. Y pues es curioso. A mí la verdad es que me interesó también mucho el tema de las apariciones que tú bien has dicho de esa niña en esos túneles que se crearon para la guerra civil. Pero se llegó a hacer investigación, recuerdo, para Cuarto Milenio. Sí. ¿Y salieron psicofonías de ese tema? No. Salieron muchos testimonios de gente que ha vivido cosas raras. Yo hago rutas de misterio por Almería y hubo una época que entrábamos a los refugios, nos dejaba el ayuntamiento entrar a los refugios con el grupo de gente para hablar de esto de misterio. Y a mí, es verdad que a mí no me han pasado cosas, porque yo no sé si es que tengo una especie de maldición o algo que los que buscamos estos temas, pues muchas veces no nos pasa nada. A mí nunca me ha pasado nada, pero sí que en la ruta ha habido gente que venía conmigo en el grupo que ha vivido cosas extrañas. Y hubo algo muy curioso que me pasó una vez, me gusta contarlo, que estaba yo explicando al grupo de personas algo. Y yo estaba frente a ellos, con lo cual yo no veía mi espalda. Y en mi espalda hay juguetes antiguos que también salen un poco recreados en la portada del libro. Hay juguetes antiguos de la época porque había refugios privados. Es decir, la gente de dinero tenía su propio refugio en su casa. Y había un refugio de una persona bastante pudiente de Almería que había bajado los juguetes para su hijo. Y esos juguetes están allí. Entonces yo estoy contando esto lo estoy contando a vosotros. Estoy contando allí y tenía de espalda los juguetes. O sea, a mi espalda estaban los juguetes. Y frente a mí había un matrimonio con un niño pequeño. Y ya sabes tú que los niños son muy curiosos y tal. Y me dice, hay un momento que el niño me pregunta, que me dice, por favor, le quiero hacer una pregunta. ¿Por qué hay una niña allí detrás que se está riendo? Claro, imagínate, se me ponen los pelos de punta ahora. Claro, allí la gente no veía nada. Flipando, la gente flipando. Y yo que estaba de espaldas, digo, ¿cómo me doy la vuelta? Es verdad que no había nada, pero es curioso que el niño decía que veía una niña que estaba allí detrás de mí sonriendo. Y luego, ya te digo, esta niña, la misma u otra aparición similar, pues la han visto incluidos los guías oficiales que tienen los refugios. Algunos de ellos se han encontrado con esta niña. Es que imaginaros, chavales, os veis esta niña con estos juguetes, porque el juguetito ya en sí, un caballito de madera, pues no es el más adecuado quizás para encontrarse en un túnel de la guerra civil. Hay gente... Vale que vea un osito, que ya da un poco de impresión, pero a encontrarse un caballito de madera de esos antiguos, a mí, yo directamente me doy la vuelta, o sea, así de claro. Como te imaginarás, pues hay alguna persona que ha estado por allí que ha dicho que el caballito se mece solo,
Claro. que lo han visto. Y es curioso también que en esas visitas, cuando salíamos de los túneles, hubo una vez un señor que me dice, además muy simpático, me dice, oye, me ha gustado mucho la ruta, cómo lo has explicado tal. Digo, sí, dice, y oye, que hayas puesto allí a un señor vestido de época con una escopeta en la mano, joder, me ha dado miedo. Y le digo, ¿Tú cómo, no? ¿Tú cómo? No, es que estábamos solos. Y el hombre decía que no, que lo he visto en una galería, que además lo he visto perfectamente. Y pues, no iba conmigo ni con el grupo. O sea que sí que es un lugar especial. Yo creo que los ese se ha colado, ese se ha colado por la cara y está ahí. Sí. Que no debe estar ahí, ¿no? También, fíjate, como eso es una historia real, bueno, lo que ocurrió, la guerra civil y los almerienses que se refugiaban allí. En la parte final hay un quirófano que no se utilizó, solamente se utilizó una vez. Y fue porque al conserje del Banco de España, de la sucursal del Banco de España en Almería, cayó una bomba y le cayó un trozo, le cayó una pierna y lo tuvieron que operar ahí. Fue la única vez que se utilizó el quirófano. Pero, coincidiendo con un hecho que fue la desbandada de Málaga, que fue que cuando tomaron Málaga, muchas personas vinieron andando de Málaga a Almería. Venían mujeres embarazadas y algunas de ellas dieron a luz en ese quirófano, o sea, en Almería bajo tierra. Pues en otra ruta, que esto dentro de la tragedia, pues no deja de ser simbólico y bonito. Una señora se me pone a llorar, una señora muy mayor, se me pone a llorar y claro, piensa que estamos 9 metros bajo tierra. Yo me preocupé, digo, a ver si le va a dar que la señora se ha sentido agobiada o tiene claustrofobia, se ha mareado. Sí. Y le dije, señora, ¿qué le pasa a usted? ¿Está bien? ¿Quiere que salgamos? Y me dice, mira, no me pasa nada. Lo que me pasa es que acabo de darme cuenta de que yo nací aquí. Digo, ¿cómo va a ser eso posible? Dice, mira, mi madre... Lo cuello de punta. Dice, mi madre me ha contado toda la vida que yo nací en un lugar bajo tierra en Almería, que no sabía decirme dónde, pero era un lugar bajo tierra en Almería. Y esa mujer descubrió que seguramente sería ese lugar, porque, ya te digo, se dieron a luz, muchas embarazadas dieron a luz allí. O sea, es curioso. Ese sí tiene una energía especial. Si alguien que nos está viendo siente curiosidad, hay visitas guiadas por parte del ayuntamiento y simplemente por verlo, es muy interesante. ¿Pero ya no las haces tú esa visita, Alberto? No, ya no. El tema del misterio... Es que si yo voy allí, yo quiero ir contigo, ¿no? Bueno, como tienes mi teléfono, me llamas, vamos los dos, yo te voy contando por otro lado determinadas cosas. No, sabes tú que el tema del misterio, pues hay gente que le gusta más, hay gente que le gusta menos. Es verdad que con el reportaje que hicimos en Puerto Milenio, pues se desbordó aquello, iba mucha gente allí preguntando y tal, y yo creo que, pues bueno, quisieron cortar un poco esa afluencia del misterio que eclipsaba un poco la afluencia que debería haber en cuanto a la visita histórica. Que yo personalmente lo veo un error porque, sea por el misterio o sea por lo que sea, al final se está conociendo un sitio que es patrimonio de Almería y que lo que interesa es que vengan turistas, que Almería se conozca y que ya que están allí por el misterio, pues que descubran Almería. O sea que yo lo veo muy bien. Pero bueno. Sí, además, yo además pienso que una cosa no está reñida con la otra. Yo creo que una cosa lleva a otra. Muchas veces yo me he encontrado con datos históricos haciendo investigaciones que no tenía absolutamente ni idea. Creo que la historia y el misterio están unidos entre sí, ¿no? Yo creo que no habría una cosa sin otra. Habría historia sin misterio, obviamente, pero no hay misterio sin historia, en mi opinión. Correcto. Así es. Oye, Alberto, una pregunta. ¿Encontraron a ese famoso asesino en serie o todavía sigue ese hombre suelto? Todavía ese hombre sigue suelto. Fue alguien, se sabe que fue un hombre, lógicamente, entre el año 88 y el 93, 94, seguramente, te digo lo de seguramente porque no se hizo una gran investigación, seguramente por el perfil de las víctimas, aunque esté feo decirlo, todas eran prostitutas. Sí, pudo matar entre 7 y 10 mujeres, las mataba de la misma forma, las estrangulaba, después de mantener relaciones sexuales con ellas, las estrangulaba
y después de muertas las tiraba por un barranco, por varios barrancos que hay por aquí. Las tiraba. De hecho, yo lo he titulado como el asesino de los barrancos. Y Sí. nunca hubo ningún sospechoso, lógicamente ningún detenido. Y ya te digo, fue reciente. Muchas veces medio en broma, medio en serio, digo que este hombre seguramente esté vivo, por edad, y si era de Almería, quién sabe si no está todavía aquí en Almería, tranquilamente e impune ante lo que cometió. Lo mismo estás conviviendo con un asesino en serie prácticamente pared con pared y no lo sabes, ¿no? No sabemos. Yo en broma, en las rutas del misterio que hago, que cuento esta historia, en broma lo digo, y quién sabe si no está haciendo la ruta del misterio aquí con nosotros. Hoy no lo puedes, tampoco no lo puedes asegurar, pero tampoco lo puedes descartar. De momento, sí. Y es curioso que él empezó a matar en 1988 y justo fue 100 años después del primer crimen de Jack el Destripador en Londres, que también era prostituta. Yo no sé, que esto no se puede saber, si hay cierta relación en que intentó homenajearlo de alguna manera o no lo sé. Nunca lo sabremos, seguramente. No, seguramente nunca lo sabremos, pero es interesante ese tema. Alberto, no te quito más tiempo, que sé que estás muy liadillo con tu editorial, que no quiero adelantar todavía nada, pero vamos a hacer algo juntos seguramente en muy breve espacio de tiempo. Y creo que era la mejor editorial para hacerlo. Muchas Alberto, gracias. un saludo muy grande y muchísimas gracias por estar con este ratillo con nosotros. Venga, un abrazo muy fuerte. Un abrazo, hasta luego.